Bueno, No, ya se inició la grabación. muy bien. Bueno, pues yo decía a Mercedes que quizás ella quisiera retomar algún punto que trató la vez pasada, que siente que no desarrolló lo suficiente, o podemos como ir directamente a preguntas o comentarios de los presentes. No sé lo que tú quisieras, Mercedes. Gracias, David. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia. Qué bárbaros, qué pacientes han sido. Eh, yo quiero comentar simplemente que para mí fue sumamente grato hacer la presentación el día 2 de diciembre. Fue una oportunidad muy linda y la disfruté mucho de poner muchas de las piezas del ajedrez de mi vida académica en perspectiva, ¿no? Eh, puestas juntas, dan una historia que a mí me complace mucho, me da mucho sentido, me ayuda mucho a explicar la realidad de los sectores populares urbanos empobrecidos. Y en general, pues sí, fue un caso, el que yo les presenté a ustedes, de, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo lo puedo plantear? De pelea con la ortodoxia académica. Para mí ha sido siempre muy importante serle fiel a lo que yo observo, a los datos que yo recabo, y si necesito cambiar de instrumentos y de herramientas analíticas y sobre todo de enfoques y perspectivas, pues los cambio realmente, pero ciertamente yo no comulgo y no me parece correcto ni satisfactorio con el rigor que la ciencia merece. Eh, realmente seguir repitiendo pues cosas y argumentos que ya la realidad está mostrando que no son válidos. Entonces sí, la historia que yo les conté, esta historia de procesos, de perspectivas diacrónicas, lo que finalmente es como el resultado del trabajo de una académica hasta cierto punto rebelde, que no se ha conformado con la ortodoxia de las ideas. Y que incluso yo misma he puesto mi trabajo y mis ideas y mis perspectivas y mis herramientas de análisis en question mark, en una postura de crítica y de decir, bueno, lo que yo planteaba fue muy interesante y fue muy bueno para cierta época, para ciertos contextos, pero dejó de ser útil para entender y explicar lo que ahora estoy observando. Y por eso al final de mi presentación fui muy franca con ustedes también y les dije, yo misma estoy pasmada ante esta realidad que no estoy capacitada aún para entender completamente. Todo este tema del mercantilismo en la vida íntima y de los intercambios monetarios en relaciones sociales que antes estaban, y antes, digo antes, no porque me lo contaron, sino porque yo lo observé como parte de mi etnografía en épocas anteriores, antes estaban totalmente fuera del mercado. Entonces, bueno, de eso se trata, yo creo, el quehacer de nosotros como académicos, de ir como acumulando y de ir sumando elementos a nuestro rompecabezas para ayudar a explicar y darle forma y darle sentido a lo que dicho rompecabezas está mostrando. Entonces, bueno, esa digamos, fue básicamente la tarea que yo me propuse hacer con ustedes el 2 de diciembre y quedé muy contenta y muy satisfecha porque además fue un público muy amable y muy paciente también. Y eso se agradece sin duda. O sea, tener quien te escuche es un privilegio que perdimos en la pandemia, por cierto, y que tenemos que, gracias a espacios como este, seguir cultivando.
Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, me di a la tarea de revisar lo que David me mandó sobre el historial del chat, pues, en esta virtualidad en la que nos encontramos. Y fue muy grato también ver, por ejemplo, gente que yo ni sabía que se había metido a escuchar, como el queridísimo Manuel Triano, que trabajó conmigo durante más de 8 años en distintos proyectos de investigación aquí en Guadalajara. Después se fue exitosamente a estudiar una maestría a Flaxo y después entró al Colegio de México exitosísimamente, terminó hace poco y en fin, es un chavo súper pensante y súper reflexivo y hizo un comentario que es de los que quisiera yo como retomar aquí de manera muy humilde porque no tengo respuestas. Él planteaba, me hizo la pregunta, mejor dicho, de qué tenía yo que decir sobre la crisis sanitaria. Y pues bueno, esa es una de las cosas que anoté y tengo aquí en mis notas, en mis apuntes, como posibles vetas y vertientes por donde conducirnos en algún momento de esta conversación. Por otro lado, también Guillermo Carrasco Rivas, a quien no tengo el gusto de conocer, hizo una súper interesante pues comentario, mejor dicho, un súper interesante comentario que tiene que ver con la reciprocidad y sus límites, sin duda, los límites de la reciprocidad en el contexto de las fiestas, me imagino que fiestas patronales en pueblos de Tlaxcala, me imagino que alrededor de las mayordomías, el chat, por supuesto que no permite que uno se explaye y explique exactamente lo que quiere decir, pero yo me imagino que son las fiestas en pueblos rurales de Tlaxcala que tienen que ver con mayordomías, fiestas patronales. Y él decía en ese comentario que para él es extremadamente interesante ver cómo en estos intercambios que se dan alrededor de la organización de las fiestas hay también diferencias entre padres y jóvenes, entre padres e hijos. Por un lado, esa diferencia generacional me pareció muy, muy interesante y muy, muy interesante también pues lo que plantea de los límites de la reciprocidad en el sentido de que no siempre y no todos están dispuestos a seguir, digamos, en estos intercambios en donde yo tengo que poner recursos este año a cambio de que pues otro los ponga y los invierta en la fiesta el año siguiente. Entonces hay quiebres, se está rasgando de alguna forma una organización social, por lo que yo pude ver en su comentario, alrededor de las fiestas en Tlaxcala, y me pareció pues muy, 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 muy interesante esa beta de investigación. Y en general, bueno, hubo otros comentarios, pero quizás otro importante, sin duda, es la comparación rural-urbana y el interés de ciertos participantes en la conferencia en el contraste entre lo que yo estaba planteando y lo que se puede encontrar en comunidades indígenas, por un lado, y en general en comunidades en los medios rurales del país. Otro comentario insistía en que yo abundara sobre la horizontalidad de las relaciones sociales y la igualdad, o sea, basada, digamos, las relaciones sociales basadas en la igualdad económica como base en la que se edifican las relaciones horizontales florecientes. Y bueno, yo no sé, permítanme quitarme estos audífonos que me vuelven loca. Un segundito. Ahora no puedo. Ay, qué alivio. Uf. ¿Oyes bien? Yo no quería que los oyeran aquí todos los miembros de este hogar que de repente se hizo extenso, dejó de ser un hogar nuclear y de repente pasó a ser hogar extenso y todos estamos trabajando. Entonces yo dije, no, los tengo que proteger de los ruidos. Pero bueno, ya descansé, perdónenme. Bueno, ¿oyes bien?
Escucho perfecto. Lo que esto me impide es como, se me molesta mucho como rebota. Quizás es que no son los adecuados. Tengo otros como que aíslan de ruidos, pero no me dio tiempo de buscarlos. Y lo que siento con estos audífonos del iPhone es un como rebote de sonido. Uh-huh. Y para mí no hay nada peor que la tortura auditiva. Yo sí creo en la limpieza de los sonidos como casi terapia y modo de vida. Pero bueno, estábamos en que estuve revisando esas notas que David me mandó y básicamente es lo que yo, digamos, rescaté. Las otras cosas eran saludos muy amorosos que agradezco mucho. Me dio mucho gusto ver mucha gente ahí. Pero bueno, no sé si quieran que aborde algunas de las cosas que acabo de enlistar. ¿Perdón? Yo tengo unos comentarios, unas cosas que lo de Guillermo Carrasco, no sé por qué, le mandé un mensaje a ver si se puede conectar. Qué bien, ¿no?, que estás viendo eso, porque eso me hace pensar que qué tanto podemos separar las ayudas, los intercambios de trabajo y de bienes en situaciones rituales de cosas de la vida como práctica, la vida cotidiana, ¿no? La vida no ritual. O sea que no sé si realmente se puede separar o no. Es una duda, ¿no? Que tampoco estoy esperando una respuesta, pero creo que es algo. Cuando tú mencionaste lo de Bohannon, ¿no?, donde ciertas cosas no se mezclaban en los circuitos, ¿no? También eso me hizo pensar la semana pasada que en un trabajo que conozco de Catherine Good sobre los nahuas de Guerrero, de repente se había sustituido el dinero por un bien. Y la gente decía, no es que estamos comprando, es que también es útil este dinero como un bien. O sea que como que la idea ahí es que en un momento el dinero es como un bien, o sea que no, es como parece ser una mezcla de los circuitos. O sea, no estoy seguro, creo que todas son cosas que tenemos que como meditar, ¿no? Con el tema muy importante de intercambio. Y también me quedé pensando de la hermana, ¿no?, que recriminaba a su hermana por no querer cuidar. Pues, ¿qué opinaría la hermana, ¿no?, de ella, ¿no? ¿Qué diría ella? Quizás por su situación de más necesitada, se sentía con derecho, porque hubiera dejado quizás de cobrar un dinero que hubiera podido ganar, que era muy necesario. Y bueno, también tengo unos amigos que me dijo, no, mi mamá dijo que ya no quería cuidar a sus nietos, ¿no? Ya está muy vieja, que ya cuidó a muchos niños. Entonces también habría que ver la opinión de la abuela, ¿no? Entonces quizás la abuela sentía que tenía unos hijos como abusivos, ¿no? O sea que lo del intercambio cuando no pasa por el dinero es como muy delicado, ¿no? O sea que podemos sentir, oye, pues me debe a mí porque yo le hice tal y tal, y el otro no lo siente así. La subjetividad que entra ahí, por eso es como un tema como muy complicado estudiar, ¿no? Es un tema muy importante estudiar, pero es un reto, ¿no?, para la investigación. Nada más, yo quería comentar eso que me quedó. No sé si tú quieres decir algo al respecto y luego abrimos el foro a otros comentarios y preguntas. Sí, gracias, David. Sin duda, el intercambio no monetario es extremadamente delicado. Y por eso me gusta tanto el planteamiento de Seligser, cuando habla de estos matices del intercambio, del intercambio mercantil que ella encuentra, o mejor dicho, de la manera en que los cálculos económicos se meten a las relaciones sociales, incluso las más íntimas.
Y creo que ahí no estamos metiéndonos en un campo así de gran novedad. Yo creo que es algo que siempre ha existido. O sea, pensemos simplemente en nuestras propias vidas. Efectivamente hacemos cálculos económicos que tienen que ver, que rozan y a veces son parte intrínseca de las relaciones sociales que mantenemos. Sí, es Celicer. Ahora se los muestro, de hecho. Es Celicer con Z. El nombre es Viviana. Y este es el libro. The Purchase of Intimacy. Viviana A. Celicer. Ella trabaja en Princeton, pero tengo entendido que es argentina. Y si no es argentina, entonces es brasileira, y perdóname, Javier, por andarlos confundiendo. Pero bueno, pero realmente vale muchísimo la pena, es súper interesante. Y ella justamente plantea esta necesidad de analizar ese tejido súper delicado y esos equilibrios que siempre existen, porque realmente, efectivamente, el intercambio recíproco puede confundirse con abuso, con que me estás cargándole tantito la mano, ese tipo de cosas que forman parte de los cálculos que la gente hace y que todos hacemos en nuestras relaciones sociales. Por eso yo me centré en esos otros dos casos, o mejor dicho, el mejor caso, más que el de la abuela, que rehusó cuidar a los niños, a los nietos. Yo creo que el caso más impactante para mí, que me parece que es como un reto a las ideas, es justamente el del pago por el cuidado, porque eso sí es algo que, a juicio de las personas involucradas en dicha transacción, no se había dado nunca. Y quizás el dato o la historia misma no representa o no dice nada o no dice mucho o no dice mucho más que lo que realmente a mí me impactó fue la forma en que la historia fue narrada, el pasmo, el shock con el que se contó, ¿no? La narrativa fue de esto es insólito, esto no se debe hacer, esto... Perdón, yo le pediría a Juan Pablo que después, en el momento, que haga la pregunta directamente. Nunca lo había visto. Sí, sí, o sea que las preguntas, esa es la oportunidad de hacer la pregunta en voz viva, ¿no? Cuando termine Mercedes, creo que sería como mejor que hicieras la pregunta directamente para no distraerla, ¿no? O sea que yo le pedí lo de la autografía por el nombre porque no se entendió bien. Gracias. Mercedes, te trabaste. No sé si sería conveniente que quites tu cámara para que te escuches de manera fluida, porque te quedaste pasmada. Ay, qué pena me da. Pero ahora está bien, ¿no? Porque Sí, necesitamos... Ahora está funcionando muy bien. Sí. Por eso es que entró David ahí como a hablar sobre las preguntas, porque te quedaste pasmada. Te dejamos de escuchar un ratito. Fueron unos segundos. No, pero ya está funcionando. Bueno. En momento, si podrías, o sea que más adelante escribir el título del libro de Celicer, pero bueno, adelante, por favor. No, yo ya había terminado mi comentario, entonces creo que hay una chica o alguien que está haciendo una pregunta y justamente tú dijiste que la hiciera de viva voz, ¿no? Yo tengo una vinculada ahí, David, también. No sé si... Pero estaba Juan Carlos, ¿no? Ferreiro. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, Juan Pablo quería hacer una pregunta. Sí. Juan Pablo, ¿cómo va? Sí, en realidad, más que una pregunta, me parece que es un comentario sobre un uso alternativo del dinero como bien de tesaurización, como bien de atesoramiento y de acumulación, pero no como bien de capital. En esto, digamos, lo que está planteando Mercedes me parece que es una lógica distinta a la de
el dinero, dinero, mercancía, dinero, es mercancía, dinero, mercancía. Digamos, el dinero como un bien de uso. Y me parece que esa es una lógica que tiene que ver con el intercambio y que tiene que ver con el trueque, más que con el capitalismo. Y que además no necesariamente es precapitalista, es otra lógica. No sé si, bueno, no es una pregunta, pero es un comentario para intermedio. Es lo que me movió a pensar lo que comentaste recién. Gracias, Juan Pablo. Sí, no, pues realmente es todo un tema y es un tema muy específico que requiere de pues investigación mucho más profunda y de reflexión sistemática. Y yo la verdad no he hecho la reflexión del dinero, mercancía, dinero, o mercancía, dinero, mercancía. Eso ya no lo he hecho. Entonces, ¿para qué te digo que sí tengo una respuesta a ese que tú decías, no es pregunta, yo estoy de acuerdo, es un comentario, y pues claro, son muchas las vetas que uno puede seguir, digamos, hurgando y encontrando en esta discusión. Digo, esto que les estoy contando dio lugar a que Viviana Celicer escribiera todo un libro y tiene toda una vida escribiendo sobre el dinero. El dinero se me está atravesando a mí ahorita. Yo había estudiado relaciones sociales y economía doméstica, por supuesto. ¿Y quién contribuye con qué? Al hogar, que es algo extremadamente complejo, pero algo que los antropólogos hemos estudiado pues mucho tiempo, ¿no? Y desde hace mucho y con mucho detalle. El consumo, los cambios en el consumo, etcétera. Esa maquinita económica que es el hogar, ciertamente es algo que hemos hecho en términos de nuestras observaciones y reflexiones. Pero el dinero así, como este medio de intercambio de favores, pues la verdad sí para mí es muy nuevo y por eso me atreví a decir, bueno, no soy todavía experta, pero puedo, si me interesa, seguir profundizando en estos temas que yo creo que son interesantísimos y que merecen realmente una investigación muy precisa sobre el tema. Y por eso la pregunta que alguien hizo en el chat, permítanme, ese alguien tiene nombre, perdónenme, ay, no lo anoté. El comentario Era el mismo Juan Pablo. Era el mismo Juan Pablo. Sí, ok. El comentario de las tandas me parece súper interesante y que, bueno, pues debemos... Lo que pasa es que la pandemia se atravesó con toda no es justificación, pero sí es así como una manera muy, muy real de explicar, pues que todos los antropólogos nos quedamos sin trabajo etnográfico. Comentábamos Javier y yo hace un rato, antes de que se metieran ustedes a la plática, a esta reunión, que pues la etnografía fue lo único que nos quedó como recurso para hacernos, para hacer acopio de información de las prácticas de la gente, lo que la gente está haciendo y cómo está cambiando en términos de lo que hace, sus actividades, etcétera. Y pues nos guste o no, efectivamente fue durante un tiempo, espero que ya pronto cambie, fue la única opción que hemos tenido. Y desgraciadamente con la gente con la que yo hago trabajo de campo, es decir, mis sujetos de investigación, ya todo mundo usa Internet, pero yo jamás pensé que hubiera sido importante tener sus datos, tenerlas en Facebook, tener sus datos de WhatsApp. Y entonces, pues bueno, se perdió esa oportunidad de indagar, que por cierto, me parece mucho más interesante la etnografía, como la estabas describiendo, Javier, hace un rato, que lo que muchas otras personas hicieron, que también vale mucho la pena, y es muy valioso, muy, muy importante, las famosas encuestas telefónicas, ¿no?
que creo yo que el único estudio que se ha hecho cuando Manuel Triano me preguntaba que qué sabía yo de la crisis sanitaria en términos del impacto que estaba teniendo en la organización social de los grupos domésticos, la verdad es que pensé, ay Manuel, no te hagas, pues el que está para dar una cátedra sobre eso eres tú, porque él ha estado trabajando junto con Chele Teruel en la Ibero, en un proyecto que precisamente tiene el objetivo de conocer esos impactos de la crisis sanitaria en la división del trabajo doméstico, en la sobrecarga de trabajo de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos guste o no, critiquemos o no, fue lo único que se tuvo, ¿no? Y hay que rescatar lo valioso de esa fuente de información. Yo jamás hubiera pensado que yo usaría un estudio basado en encuestas telefónicas. Y sin embargo, pues es lo único que hay en este momento sistemáticamente hecho de la encuesta de la crisis sanitaria y su impacto en los hogares mexicanos. Entonces, bueno, si alguien tiene, a ver, pues no sé, ya estoy... Sí, yo te voy... Se perdió el audio, David. No te estamos escuchando. Sí, perdón. Para tienen las manitas levantadas. Sí, un momento, por favor, Clara. Sí, quiero hacer una rectificación. No, lo de la cuestión de las tandas no fue de Juan Pablo. Entonces, están levantando las manos y Clara es la primera y luego Melina. Yo les pediría que levanten la mano y voy haciendo la cola. Clara, ¿te podrías presentar, por favor, de qué institución vienes? Adelante. Gracias. Sí, gracias, David. Gracias a todos. La verdad es que, bueno, yo soy profesora investigadora del Colegio de México. Trabajo vivienda y estoy tratando de desarrollar un trabajo un poco sobre las herencias. Cómo se transmite la propiedad o la tenencia de la tierra en los sectores populares. Y entonces a mí me encantó, Mercedes, mil gracias por tu presentación de la vez pasada, porque hiciste una lectura a lo largo de tu vida, pero también las nuevas cosas que vas encontrando. Y esto me hace pensar que mucho del trabajo que se ha hecho sobre vivienda ha venido a lo largo, en América Latina, sobre hipótesis confirmatorias, ¿no? Y entonces me gusta mucho poder rescatar el hecho de qué papel juega la familia en términos de los recursos de la pobreza. Y tú hablabas la vez pasada sobre la acumulación de desventajas. Y yo te quería preguntar si en algún momento has utilizado el capital acumulado por la gente a lo largo de la vida. Es decir, la gente ha accedido a una vivienda, a un terreno, la entrega a sus hijos ya urbanizado, no les transfiere la propiedad, les da la tenencia, les da un pedazo del predio, y eso es un elemento importante en términos de, hay ventajas acumuladas, pero también hay capital acumulado de los hogares. Entonces, de alguna manera, que los hijos puedan vivir allí, y en el momento, por ejemplo, ahorita del COVID, me parece muy importante, porque es un lugar ancla para nuevos arreglos residenciales, de todo lo que ha resultado de la gente que no pudo pagar la renta o de los hijos que se fueron a vivir con los abuelos, qué nuevos arreglos. Entonces, ¿cómo funciona esta relación entre la dinámica familiar y un capital acumulado, que ya sea el suelo, ya sea el predio, ya sea la vivienda, pero que no se deteriora, al contrario, se construye a lo largo de la vida? Entonces te quería preguntar eso, si dentro de esta acumulación de desventaja podríamos en algún momento también discutir el capital acumulado y cómo un capital acumulado juega dentro de esto. Gracias, esa era como mi
mi pregunta y cosas que estoy tratando de reflexionar y lo que tú mencionabas, esto de la vida íntima, la mercantilización de los favores al interior de la familia, pero que hay elementos que pueden también ser muy fuertes, como esto es cómo los padres le transfieren a los hijos el capital acumulado de su trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, esa era una pregunta. Gracias. Gracias. Wow, me encanta escucharte. Y claro que lo he pensado, no lo he llamado así, como capital acumulado, pero sí he reflexionado mucho al respecto, sobre todo al inicio de mis incursiones como etnógrafa urbana. Recordemos cómo son los barrios donde viven los pobres. Las casas nunca están terminadas, siempre están en proceso. Siempre ves los que llamamos aquí en México los castillos, ¿no? Esas varillas que se dejan para en el futuro construir un segundo piso. Y así como yo planteo que la familia, el grupo doméstico familiar tiene que ser visto como un proceso, pues también la adquisición de la vivienda es un proceso, como tú lo sabes muy bien. Y tengo en el libro, que fue mi tesis de doctorado y que después rehice, como les conté la vez pasada, cuando me invitaron los editores de Basil Blackwell a publicarlo en inglés, en Inglaterra, ese capítulo quedó casi como lo escribí para la tesis. Es el capítulo que se llama Autourbanización y ¿cómo se llama? Autoconstrucción y autourbanización. Y lo que plantea básicamente es eso, que la construcción que la vivienda es un recurso extremadamente importante para los pobres y para todo mundo. Y que en el caso de los sectores populares urbanos es un proceso largo, es un proceso en donde se invierten recursos de múltiples tipos, desde trabajo masculino, pero también trabajo femenino, pero también trabajo de los niños. Por ejemplo, los niños y las mujeres, lo que a mí me tocó observar es que limpiaban los ladrillos que compraban de construcciones demolidas, o sea, material de demolición, muy barato, y entonces requería eso de un proceso de limpieza, o sea, de quitarle el cemento a los ladrillos que se iban a usar en la casa que estaban construyendo. Y entonces eso lo hacían los niños después de llegar de la escuela o las mujeres en sus ratos libres. Bueno, eso, el trabajo de los miembros del hogar, pero también en la inversión de tener un dinerito extra, de estar haciendo precisamente tandas o algún tipo de mecanismo de ahorro para contar con el dinero y poder comprar los ladrillos para el segundo cuarto, y etcétera, etcétera. O sea, cosas que no te parecerán novedosas porque tú lo has investigado, tú lo has sabido, tú lo has descubierto tú misma. Entonces, bueno, claro que así como las desventajas se acumulan, también las ventajas. Y tengo otra forma de planteártelo o de estar totalmente, o de secundar tu idea, cuando yo hablo de la familia como un proceso. Y entonces, pero no como un proceso así como que, ay, la familia es dinámica y sí, hay un proceso de cambio, sí. No, pero lo interesante es que ese proceso tiene características económicas distintas en distintos momentos de la historia de la familia. Entonces, cuando tú estás empezando, cuando una pareja se une y no tienen la suerte de tener el capital acumulado de sus padres, donde les dan un pie de casa para poder ahí empezar a edificar su propia vivienda, pues andan brincando de un lado para otro, en casa de los suegros de un lado, en casa de los suegros del otro, y después poco. O sea, los arreglos residenciales van cambiando muchísimo y la pareja tiene pocos recursos, sobre todo cuando las mujeres se embarazan, y el embarazo solía ser un factor de que las mujeres se tenían que retirar del mercado laboral y entonces había solo un miembro de esa pareja que trabajaba.
Y bueno, pues esa etapa que yo denomino expansión, a la usanza de los antropólogos bastante clásicos como Meyer Fortes y otros, en la etapa de expansión el grupo doméstico es pues bastante restringidito económicamente, digamos. Hay pocos recursos. Y hay una etapa de bonanza maravillosa que por desgracia dura muy poco, que es la etapa de consolidación o equilibrio. Así la denominé yo. En esa etapa, muy al estilo del planteamiento de Chayanov, hay un equilibrio económico entre productores y consumidores. Claro que aquí no son productores, no hay cultivo de la tierra, pero hay empleo, ¿no? Y mientras los niños van creciendo y ya pueden producir ciertos ingresos, entonces el hogar o el grupo doméstico empieza a pasar por una etapa de mayor equilibrio y por lo tanto de mayor bonanza. Es cuando, bueno, también los hijos primogénitos, que es un tema que a mí me encantaría seguirlo trabajando, el tema de la primogenitura. David, tú sabes, a ti te encantan también esas historias, esos temas. Los primogénitos son los más sacrificados en estas historias domésticas, donde tienen que salir de la escuela a edades más tempranas para salir a trabajar, enfrentar el mercado laboral en lo que sea, limpiando zapatos, vendiendo chicles. Cualquier cosa es buena para añadir ingresos al grupo doméstico, a la economía del hogar. Y entonces, en esa etapa, pues la vivienda va, digamos, también beneficiándose, ¿no? Y luego hay una etapa de vejez, pero que ya sin duda alguna se llegó a la etapa de dispersión, en donde, por lo menos ya el par de viejos tiene una casa en donde vivir sin mayor problema. Claro que las condiciones cambian de caso en caso, pero esa es, digamos, el planteamiento que yo uso del ciclo doméstico. Ya sé que hay críticas tenebrosísimas sobre el ciclo, porque pues no es un ciclo, los demógrafos les gusta hablar de línea de tiempo y pues tienen razón. Yo sigo pensando que es un ciclo, aunque no nacemos de nuevo y no nos casamos de nuevo, sino que bueno, se acaba y se acaba. Pero a mí, en términos de análisis, me ayudó mucho pensar en esas etapas, ¿no? Y cómo están vinculadas a condiciones económicas diferentes del grupo doméstico, y eso se refleja, por supuesto, en el aspecto pues tan importante de la vivienda, sin duda alguna. Pero me encanta escucharte, Clara. Muchas gracias, Mercedes. Sí, es muy importante el que hayas tú resaltado la importancia. Perdón. Gracias, Mercedes. Es muy importante que hayas destacado la importancia de aclarar proceso como el ciclo, más bien, las etapas, ¿no? Claro que es el ciclo porque se repite en la siguiente generación, ¿no? Claro. O sea, que cada nueva familia, pues, repite, ¿no? La cuestión, o sea, que es como un ser viviente que tiene un inicio, una maduración y un fin, y luego también la siguiente generación pasa por lo mismo, ¿no? Sigue Melina Neyman de Argentina, del CEL, y luego Javier Serrano. Melina, por favor. Hola Mercedes, sí, yo te hablo desde Buenos Aires, Argentina, soy investigadora del CEIL. Mi pregunta era, volviendo otra vez a esto de la monetarización de las relaciones familiares, si bien tú trabajas con hogares pobres, hogares de trabajadores, si has hecho el cruce, digamos, por, no sé, nivel de recursos o estrato social dentro de ese sector, para poder, digamos, analizar un poco más esto de cuándo se dan esas monetarizaciones, porque David conoce por un trabajo que yo hice hace unos años sobre productores familiares de región pampeana, que yo no los quiero ubicar, sería como una clase media, no hogares pobres, y lo que había encontrado es que
me acuerdo el porcentaje porque hice una encuesta, el 62% de los trabajadores familiares de las explotaciones familiares recibían un pago por su trabajo en la empresa familiar, que también era algo que llamaba mucho la atención. Sabemos que en la agricultura el trabajo familiar suele ser no remunerado. Y las explicaciones que yo había encontrado en su momento, también volviendo a esto de los ciclos, a Chayanov, Fortes, Robichaud, era, digamos, que tenía que ver con cuando los hijos se ponían más grandes en edad dentro del mismo hogar, digamos, dentro del mismo grupo doméstico, y el padre, que ya era un productor que por ahí no se subía al tractor, pero seguía gestionando la unidad productiva, y el hijo ya tenía una edad en que quería tener un salario por sí mismo, digamos, unos 30 años, y seguía dependiendo de los ingresos que le daba discrecionalmente la familia, se resolvía un poco para retener al hijo en esa misma explotación la remuneración, digamos, que tenía que ver, uno lo podía leer incluso como una herencia anticipada, esta cuestión de dar algo para que alguien siga. Entonces, digamos, yo encontraba ese fenómeno de monetarización al interior de la familia vinculado a satisfacer también deseos de individuación de los hijos y retener al hijo en la familia. Pero bueno, claro, estamos hablando de por eso digo, una clase media. Y se me ocurría eso, no, si había diferencia, digamos, si bien son hogares pobres, hogares de trabajadores, de cuántos recursos tienen estos hogares cuando se decide monetarizar a un miembro por un favor o por una tarea. Y además otra cosa que pensaba es si esa tarea es permanente, porque yo me imagino que una cosa es cuidar a tus sobrinos una vez porque los padres no pudieron por tal motivo, por ejemplo, se fueron a una fiesta, por decir algo así, a cuando es todos los días, o no sé, lunes, miércoles y viernes. Entonces, como que incluso tiene mucho más sentido la monetarización cuando esa ayuda se parece más a un trabajo que a algo esporádico. Esas eran mis preguntas. Gracias por toda la exposición y por los intercambios de hoy. Gracias, Melina, a ti. Bueno, realmente no hay demasiado que decir. Yo creo que es un campo abierto. Yo realmente no... Para mí, la monetarización de los favores es nueva. Fue unos cuantos casos con los que yo me topé. No es una investigación sistemática. Han sido también unos cuantos casos con los que se toparon mis estudiantes, como yo les dije la vez pasada. Tanto Selene como Leti Huerta, Selene Cruz Díaz, ella lo que hizo fue un estudio muy, muy interesante sobre la economía del cuidado en hogares indígenas que residen en Guadalajara y viven en un como nicho muy pequeño, pero muy denso de relaciones sociales y de residencia, y de términos demográficos hay una densidad muy alta cerca de la colonia ferrocarrilera. Pero bueno, eso no viene al caso. El asunto es que Selene encontró casos de monetarización, pero también escasos. Y lo mismo que Leticia, no es que fuera la norma, no que fuera un patrón, no que pudiéramos plantear que esto está empezando a suceder ya de manera sistemática. Pero recuerden que el aislamiento social, por el cual casi me acuchillan en varios foros internacionales, también era un caso desviante, era una anomalía. Y después, la verdad es que se ha escrito en Argentina sobre aislamiento social, Javier Aullero lo ha hecho sobre la Argentina contemporánea, lo ha hecho otros sociólogos y antropólogos argentinos, se ha escrito también y se ha documentado en Brasil, en Chile, en Colombia,
en México, en diversas regiones. Entonces, lo que fue un caso desviante se ha convertido en un fenómeno mucho más visible, observable, que lo hemos estudiado y que incluso está reflejado, al menos en México, en las estadísticas oficiales. Como yo les dije la semana pasada, el análisis que hicimos después de que Sekeli me invitó a hacer un análisis de su encuesta de lo que dicen los pobres, de esas preguntitas que yo elegí. Yo dije, bueno, pues yo debo de tener la posibilidad de elegir el tema. Entonces revisé el cuestionario, revisé la encuesta y ciertamente me llamó mucho la atención que las preguntas que tenían que ver con relacionamiento social, con ayudas de vecinos, parientes, amigos, etcétera, recibidas, pues hablaban de una anomia social brutal, ¿no? Y claro, bueno, fue una encuesta muy mal hecha, metodológicamente muy, muy, muy mala. Y entonces, bueno, yo hice mi chamba, yo hice mi tarea, hice el análisis, escribí un artículo muy crítico de la encuesta misma y me quisieron, ¿cómo se llama eso de que te cambian las cosas en un texto? Me quisieron callar. ¿Cómo se llaman? Javier, tú que manejas tan bonito el idioma. Terversijar o... Parafrasear, no sé, bueno, censurar. Y de hecho lo cambiaron. Censurar. Voltearon las cosas. Censurar. Me censuraron cañón. Cuando me llegó la publicación, me di cuenta del grado de la censura. Y dije, esto no se puede quedar así. Entonces, en el libro que escribimos Fernando Cortés, Agustín Escobar y yo, que se llama Método Científico y Política Social, entonces le di rienda suelta a lo que yo pensaba y escribimos un texto, Paloma Villagómez y yo, que se llama Encuesta o Etnografía. Y dijimos todo lo que teníamos que decir de esa encuesta que estaba muy maluquita, muy, 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 muy falla, de verdad, con cuestionarios inventados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues yo la verdad me pitorrié de la encuesta. Suelo ser muy crítica de todas las encuestas, pero de esa en concreto, pues sí, dije todo lo que pensaba. Pero yo me quedé con el gusano de cómo está este tema de que lo que yo vi como un caso desviante, como una anomalía, como qué raro esta familia que vive tan aislada, que nadie la ayuda, que tiene parientes en Guadalajara, pero nadie le hace caso, etcétera, etcétera. Pues eran anomalías y de repente pues fueron más visibles y que incluso en encuestas se estaba observando eso, que la gente dice, no, pues aquí cada quien se rasca con sus propias uñas porque no hay quien te ayude. Bueno, y yo me quedé con ese gusanito y entonces fue en el 2016 que publicamos ese artículo, Marta Moreno, Inés Escobar y yo, que se llama Intercambio Social y no sé qué cosa. Luego les doy la cita. Creo que lo mandé, David, ese fue uno de los que mandé, aunque dije, ay, me va a criticar mi amigo tan antropólogo que es y yo metiéndome con estadísticas. No me acuerdo si lo hayas mandado, pero estaría bien que lo mandaras y que también los títulos que acabas de mencionar para ponerlo en la página de Facebook, ¿no? Creo que sería interesante contar con esa información. No sé dónde lo tengo, se los debo. Pero es un artículo que analiza el módulo de condiciones socioeconómicas de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. En el módulo de condiciones socioeconómicas hay una batería de preguntas que nos dicen mucho sobre precisamente la capacidad de dar ayuda y de recibir ayuda. De individuos, pero que se pueden, digamos, con la magia de una persona que es buena para las estadísticas,
como es Marta Moreno, lo llevamos fue un análisis de hogares y el resultado fue muy interesante. Y el resultado lo que indica es que efectivamente, como lo planteó Cecilia Rabel y María Eugenia Doveter en su libro de tramas familiares, también basadas en una encuesta, el aislamiento social galopa y en condiciones de escasez de recursos y de precarización laboral es cada vez más importante, visible. No podemos decir todos los hogares están aislados, no, pero los hogares que están pasando por una crisis económica, que tienen ciertas dificultades para comer y para llenar su alacena para la semana, obviamente no están en condiciones de ofrecer ayuda a nadie, ¿no? Como se los platiqué de lo que encuentra Catarina Liz en el puerto de Amberes en el año de 1700 y no sé cuántos. Entonces, encontramos en ese análisis que dependiendo del estrato económico, medido en deciles, los más ricos tienen acceso al intercambio social de una manera maravillosa. Y los límites se empiezan a observar en los deciles medios y en los deciles más bajos, la gente sí de plano responde a las preguntas de esa encuesta que pues no le ayuda al pariente, no le ayuda al amigo, no le ayuda al vecino. Que aquí cada quien, de nuevo, se rasca con sus uñas. Entonces, bueno, esto me llama a mí mucho la atención y siempre insisto en la necesidad de darnos cuenta de los procesos de cambio, ¿no? Como durante mi etnografía en los años 80, yo observé un intercambio social floreciente, los pobres, los estudios sobre pobreza y hogares pobres dieron lugar, de hecho, a que instituciones como el Banco Mundial lanzara esa serie de libros que a mí me parecen insultantes, y sobre todo que lo sacó ya en los 90s cuando las condiciones habían cambiado, ¿no? Y donde no era tan fácil decir, uy, los pobres tienen toda una gama de recursos sociales, económicos, dentro de los económicos, los monetarios, los no monetarios, bla, 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 que bueno, parece que están en jauja, la verdad, o sea, ¿qué es esto? Y yo empecé a escribir, creo que fue en el 97, cuando a lo largo ya de todos los cambios que habían sucedido y que yo había observado en mi etnografía en los años 90, escribí el primer texto por el cual fui acribillada. Y de verdad fui acribillada. ¿Y saben qué fue lo más interesante? Que las críticas que yo recibí fue un congreso en Trivandrum, en la India, organizado por UNRIST, United Nations Research Institute for Social Development. Y yo di mi ponencia y se me fueron a la yugular como perros bravos, todos. Gente de Naciones Unidas, gente de organizaciones sociales no gubernamentales, académicos de diversa índole. Y lo interesante fue que sus críticas no estaban encaminadas a mostrar que mi análisis estaba erróneo, sino que más bien sus críticas estaban todas encaminadas a enfatizar que yo estaba cometiendo una blasfemia. Y ahí fue donde me cayó el 20, de que cuando las ideas se convierten en ortodoxia académica, aguas, que se siguen repitiendo por los que trabajan en las grandes organizaciones no gubernamentales, que también las hay muy fuertes, y en las agencias internacionales tipo Banco Mundial, Naciones Unidas, bla, bla, bla. Cuando empiezan a repetir todo eso, es cuando, o sea, ya no hay manera de que abran los ojos. Y es que, bueno, seamos claros, ellos no hacen investigación, ellos repiten lo que los académicos como nosotros producimos. Pero pues les gustó mucho esa idea de que los pobres tienen muchos recursos, muy útil para organismos que están apoyando la instrumentación de políticas de ajuste estructural, por ejemplo, que fue el caso de los 90s, ¿no? O sea, ¿de qué nos preocupamos? Todos estos ajustes económicos
pues van a provocar que la gente simplemente se ayude más, haga uso de todos sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, realmente a lo que iba, bueno, perdón, soy muy desordenada, ustedes disculpen. Iba al punto que Melina señala y que yo quise responder a la pregunta de Melina, de que el aislamiento social fue una anomalía y se convirtió en un fenómeno mucho más observable. Y pues yo no dudaría que ahora este tema de la mercantilización de los favores, de bla, 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 de lo cual ya hemos hablado, también pase por ese proceso. No juzgo diciendo ojalá que no, ¿no? Bueno, simplemente nuestro papel es observar, analizar y registrar esos cambios, pero no me parecería raro que sucediera. Y bueno, pero nosotros tampoco me lo voy a inventar y sacar de la manga. Hay que hacer investigación, ¿no? Hay que seguir haciendo investigación y Omicron, ya que se vaya el Omicron y todas las vertientes y variables y bla, 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 y ojalá que podamos volver a una vida en la que podamos tener reuniones no virtuales y en donde podamos retomar nuestros trabajos de campo. Digo, yo ya no, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero los jóvenes antropólogos, yo sí los estimulo mucho a que vayan al campo, a que hablen con la gente, a que observen las prácticas, no lo que la gente les dice. Sí, hay que tomarlo en cuenta, pero lo que la gente hace, lo que vemos que hacen, ¿no? Con todo lo que nos enseñaron los antropólogos que nos formaron, de corroborar el dato, de realmente hacer una etnografía confiable, sólida, basada en evidencia, o sea, evidencias que den lugar a nuestros análisis y que nuestros análisis siempre estén basados en evidencias y nunca nuestros rollos sean rollos, sino que sean rollitos que están basados en evidencia, ¿no? Con raíces de lo que observamos. Me suena muy bien eso de rollitos con raíces, ¿no? Bueno, serían como rollos de primavera con camote, ¿no? Bueno, pero gracias, Mercedes, sobre todo por recordarnos, ¿no?, lo importante de estar siempre pendientes de revisar y de cuestionar, ¿no? Y cómo también estas cosas ciertos planteamientos se pueden volver como ortodoxias. También en la academia eso pasa, no solamente esas instancias que tú mencionas, o sea que eso nos muestra la importancia de siempre estar pendiente de ver la realidad, el mundo empírico, ¿no? Y de estar cuestionando planteamientos como tú has hecho en tu carrera. Voy a dar ahora la palabra a Javier Serrano y te pediré, Javier, que te presentaras también para los que no te conocen. Y después la palabra tendría Juan Pablo Ferreiro nuevamente. Bueno, gracias, David. Yo soy Javier Serrano, ya creo que varios, en mayoría acá hemos ya intercambiado. Estoy en la Nor Patagonia Argentina, sobre la costa del mar, en la Universidad Nacional de Río Negro. Mercedes, yo tengo como dos comentarios para vos, comentarios, preguntas, más o menos. Uno es que el tema aparece todo el tiempo, ¿no? A mí me parece recordar que Larisa Lovnitz, en el libro sobre los marginados que vos comentaste, digamos, tanto en tu exposición pasada, ella decía, si no estoy mal, que bueno, que cuando aparece el dinero ya es otra cosa, eso no es reciprocidad, ¿no? Es como que cuando interviene el dinero anula el intercambio recíproco. Yo nunca he estado tan de acuerdo con eso, en el sentido que en el campo uno ve que otras cosas, ¿no? Los amigos se prestan dinero, entre otras cuestiones. En todo caso, te quería comentar, digamos, un poco pedir comentario al respecto, tomando en cuenta también el comentario de Juan Pablo previo. Es decir, lo que no hay es afán de ganancia, eso parece que sí ya es una cosa completamente diferente a la reciprocidad, ¿no? Y sin embargo es una cuestión conceptual, porque finalmente lo que importa es el intercambio, ¿no? Y el segundo comentario, que es más no sé, rebuscado,
Es que es sobre los límites de la reciprocidad, que me parece que es un punto muy bueno para pensar, ¿no? Para pensar la reciprocidad, porque estamos acostumbrados a pensar que la reciprocidad es algo muy bueno, que tiene resultados, que siempre funciona, y resulta que nos estás comentando, nos estás diciendo, bueno, que finalmente hay ocasiones en que la cosa simplemente no da, y entonces se desarma el asunto, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que la reciprocidad tiende al infinito, es decir, pero no es que lo logre. Y nosotros vemos eso en los procesos de reciprocidad intergeneracionales, ¿no? Como creo que mencionó algo Clara Salazar, es decir, bueno, son los padres por los niños, y después esos niños son los padres del mañana que harán cosas por sus hijos, y es un mecanismo, digamos, que tiende al infinito, pero no quiere decir que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí, Mercedes. Quería simplemente comentarte, a ver qué reacción tenés, pero gracias. Gracias a ti, Javier. Pues sí, me gusta mucho recordar a Larisa, creo que dijo muchas verdades. Yo le critico varias cosas, pero esa de que cuando el dinero aparece ya no es reciprocidad, efectivamente, yo sigo convencida de que así es, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar. Larisa, lástima que no le hizo caso a sus casos que son evidentes en su etnografía, también aislados, también muy escasos, muy poquitos, de aislamiento social. Yo creo que ahí perdió una beta en la que yo me he montado para seguir con mi trabajo también, para analizar esos casos, esas anomalías. Efectivamente, también, bueno, me encanta tu pregunta de los límites de la reciprocidad, que también surge en mi trabajo. Bueno, yo obviamente, no, quitándole el obviamente. La reciprocidad diferida en el tiempo es algo que hemos trabajado mucho, tanto yo como en mi proyecto, en un proyecto de investigación en el cual precisamente fue Manuel Triano. Manuel Triano, este joven del cual yo hablaba, que estudió en el Colegio de México y ahora está trabajando en varias cosas. Él tiene el capítulo, es el autor del capítulo sobre la etapa de dispersión del ciclo doméstico. Es un libro muy lindo que yo le tengo mucho aprecio, que se llama Procesos Domésticos y Vulnerabilidad, que ese sí se lo mandé a David, el PDF. Hacemos un análisis de los casos de estudio, los estudios de caso que fuimos acumulando a lo largo de los años en la evaluación cualitativa de impacto del programa Oportunidades, que esa es otra historia, es otro tema, otro campo, pero en el cual Agustín Escobar y yo estuvimos muy metidos durante 10 años. Él durante 8, hasta que fue invitado a ser, bueno, fue nombrado consejero académico del Coneval, y yo me quedé como directora de las evaluaciones cualitativas o etnográficas de impacto del programa Oportunidades el resto del tiempo, hasta el 2008, que dije, ya, 10 años, suficiente. Y en ese libro que se llama Procesos Domésticos y Vulnerabilidad, mi equipo y yo hicimos el análisis de los hogares, como 300 estudios de caso de que habíamos ido como acumulando en el curso de varios años de las evaluaciones. Todos hogares rurales, todos hogares de familias campesinas, otra historia y otro tema contrastante con los grupos domésticos urbanos, por supuesto, pero finalmente llevamos a cabo el análisis del proceso familiar, de las etapas del ciclo doméstico, y hubo quien escribiera un capítulo sobre los hogares en expansión. Nos dividimos el universo de estudios de caso y se analizó en un capítulo la expansión del ciclo doméstico, en otro capítulo en la consolidación o en la bonanza, esos años de luz que son muy pocos, y después la etapa de dispersión
y Manuel Triano fue el autor de ese último, y precisamente, bueno, pues fue muy importante ahí el concepto de reciprocidad diferida en el tiempo, porque quizás cuando se llega a la vejez es cuando más evidente se hace este diferir, o que están cosechando, digamos, los padres, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con esa historia que a mí me encanta, que me la he topado en campo muchas veces, de los hijos entenados, de los hijos que no son hijos, sino los que uno va adquiriendo en la vida como por adopciones informales, ¿no? Y muchas veces la verdad es que es una visión bastante instrumental la que mueve a una pareja o a una mujer o a un hombre de recibir a una criatura en una etapa avanzada de su vida, porque después esa criatura va a ser muy importante recurso para su sostén. En fin, esa reciprocidad diferida en el tiempo, sin duda la hemos trabajado, ha sido muy, muy fructífero pensar en términos así de esos procesos. Lo que planteas de la reciprocidad que tiende al infinito, pues sí, planteado de esa forma, sí, pero es justo como pensar en el ideal, ¿no? Y que fue precisamente mi reacción crítica a los ideales que se repiten. Seguir diciendo que los pobres se ayudan entre sí sin tomar en cuenta evidencias bastante claras que se estaban recopilando no solamente por mí, por muchas otras personas, sobre pues que la gente no tan fácilmente se ayuda a veces, ¿no? Que hay contextos de dificultades en donde, no está tan fácil ayudar al otro y no está tan fácil recibir ayuda del otro. Entonces yo me puse a pensar, y tengo varias cositas escritas y publicadas, sobre los costos de la reciprocidad. O sea, la reciprocidad no tiene límites en nuestro ideal de reciprocidad, pero en la práctica, o sea, para que se lleve a cabo, para que se plasme en una relación de intercambio, pues la gente necesita recursos, necesita tener comida para invitarle el taco al vecino, necesita tener tiempo para cuidarle al niño, a la pariente, etcétera, etcétera. O sea, no es nada más de que, ay, somos tan buenos los seres humanos, o tan buenos los pobrecitos, ¿verdad? Y justamente esta idea del buen pobre que se comporta como nos gusta pensar que se comporte, que siempre se ayuda, que siempre trabaja, que bueno, si no tiene dinerito, pues se queda con hambre. O sea, realmente ahí fue cuando yo dije, ya no va por ahí. O sea, la reciprocidad, seamos claros, tiene costos, requiere dinero, recursos. Y por eso digo yo, bueno, y lo dije en la plática de la semana pasada, estos matices de Célicer. Siempre hemos visto los antropólogos, desde las épocas en que empezó la antropología de la economía sustantiva, el enfoque de la economía sustantiva, si no estoy mal, me va a reprobar aquí David, sustantivista o como se le llame, con Polanyi y demás personas, como pues claramente siempre ha estado entretejido el aspecto económico y las relaciones sociales. Y nunca podemos como sacarlas, ¿no? Pero bueno, una cosa es precisamente los matices de los cuales habla Célicer, de ese tejido fino, en donde pues estamos aquí hablando de dinerito, pero que no se note, simplemente nos estamos ayudando, ¿no? Ya el abuso absolutamente diáfano de una relación desigual y explotadora del otro, que es muy bueno y siempre me cuida a los niños. En fin, todo esto realmente requiere de investigaciones muy, muy detalladas y muy, muy, muy haciendo alusión a los matices. Entonces, sí, los límites de la reciprocidad, cuando yo hablo de ellos, es precisamente eso. Es que las personas y las familias tenemos cadenas de intercambio hasta que
podemos mantenerlas hasta que aparecen los límites. ¿Cuáles son los límites? Pues pueden variar en cada contexto, ¿no? Pero bueno, me desemplearon y entonces ya no tengo ingresos, pues entonces ahí se compromete ese flujo de ayuda que yo daba a los otros. Y si no das, el viejo tema de Marcel Mauss de la obligación de recibir, dar y reciprocar, pues obviamente si no das y no reciprocas, pues te vas quedando fuera. Y esa es la manera en que yo veo el tema de los límites de la reciprocidad. No los oigo. Muchas gracias, Mercedes. No sé si querías agregar algo, Javier, o... No, está extraordinariamente claro. Conozco el libro que comentás y el trabajo de Manuel Triano sobre los hogares Dona, ¿no? Sabía, así estaba titulado, si mal no me acuerdo. Sí, así ahí está le pusimos. No es un concepto muy, no sé, ortodoxo. Un poco comestible era el... Pero sí nos pareció muy divertido y muy gráfico hablar de los hogares Dona, aquellos hogares que tienen solamente, que les falta en medio, que les falta el centro, ¿no? Que son hogares de abuelos y de nietos, para que nos entiendan los demás. No, simplemente me parece un tema extraordinario, pero pasemos la voz, David, así Sí, bueno, creo que cuando te levantaste a buscar el título de un libro, salieron, comentarios de que sería interesante conocer, ¿no?, algunas cosas que mencionaste. Entonces, te voy a pedir quizás algunas referencias y algo, por ejemplo, uno que mencionó Melina, ¿no? Si no lo tenemos, para colocarle en el drive, ¿no?, que tenemos tus trabajos, ¿no? Me parece como fuente de consulta, ¿no? Claro. Es como muy importante porque estás tocando temas muy, muy importantes desde muchos ángulos. O sea que no sé, se comenzó la vez pasada un poco con la reciprocidad y ahora es un tema de súper importancia. Doy la palabra ahora a Juan Pablo Ferreiro y también te pediría, Juan Pablo, que te presentaras. Bueno, no sé si lo hiciste ya, pero estaría bien hacerlo otra vez. Y luego seguiría Minerva y María de Lourdes, ¿no? Juan Pablo, por favor. Sí, ok. No me presenté. Juan Pablo Ferreiro, soy antropólogo, vivo en Jujuy, en la frontera de Argentina con Chile y Bolivia, en el norte de Argentina, el corazón latinoamericano profundo de este país. Y soy investigador de CONICET y trabajo en la universidad local. Quiero hacer una pregunta y un comentario. Primero la pregunta. Me quedó dando vueltas el ejemplo que diste de esa mujer que termina contratando a su propia hermana para que la cuide. Y me termina de cerrar, o creo que me termina de cerrar, y aquí viene la pregunta, con algo que dijiste recién. La oposición entre relativa igualdad versus desigualdad manifiesta. La pregunta es, ¿se puede interpretar este malestar relativo que quedó entre las hermanas después de este evento como también, entre otras cosas, la oposición entre esas lógicas de reciprocidad relativamente igualitarias versus una lógica profundamente desigualitaria que lo acerca mucho más al asalariamiento y necesariamente al conflicto? Esa sería la pregunta. En el comentario, me parece que lo que está exponiendo Mercedes viene tal vez sin ella proponérselo, a mí por lo menos me retumba en la cabeza, la última conferencia que tuvimos, previa a esta, donde hay un tema común, o por lo menos a mí me resulta un tema común, que me ilustra cuestiones sobre el parentesco. Desde que yo entré en la facultad, comencé a escuchar que
no solo los estudios de parentesco estaban en decadencia o inexistencia, o camino a la inexistencia, sino que los mismos vínculos de parentesco tendían lógicamente a disolverse en el fragor de la vida moderna. Y ¿En el fragor de qué? De la vida moderna, De la vida. para ponerle un título lírico. Digamos que la vida contemporánea tiende a disolver los vínculos de parentesco. Yo encuentro, desde la sesión anterior a esta, que lo que se demuestra con pelos, señales y números es exactamente lo contrario. Con una diferencia que no me parece menor, que no me parece inocente, que no me parece ingenua y que tiene profundas consecuencias. Que antes se hablaba de la solidaridad de los pobres y ahora es absolutamente evidente la solidaridad de los ricos. ¡Exacto! Y esto tiene consecuencias ideológicas y políticas, sobre todo en América Latina. Esta es una primera cosa. La segunda consecuencia que encuentro es que esto viene a desmentir esto que yo vengo escuchando, por lo menos en la antropología argentina, desde hace 3 décadas, de que el parentesco tiende a disolverse. Pues no, me parece que Mercedes está demostrando exactamente lo mismo. No solo no tiende a disolverse, tiende a volverse más duro ideológica y políticamente. Y eso marca una agenda completamente distinta a futuro, en lo antropológico y en lo político. Eso nomás. Muchísimas gracias, Mercedes. Qué bárbaro, Juan Pablo. Me encanta, me encanta. Además, con esta capacidad tan argentina de hablar bonito, qué bárbaro. Súper, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no puedo sino decirte, agradecerte lo bonito y lo interesante de tu interpretación basado en lo que yo expuse. Yo justamente antes del día 2, cuando estábamos David y yo carteándonos para organizar el seminario, le dije a David, me encanta que Marisol Pérez Lizaur haya hablado antes que yo, porque son cosas tan parecidas, pero al mismo tiempo tan contrastantes, ¿no? Y precisamente ese punto que dice Juan Pablo es exactamente lo que yo hubiera planteado, el trabajo de Marisol y el mío contrastados muestra cuán solidarios y cuánta fuerza tiene la ayuda y el intercambio entre los ricos, y pues qué complicado puede resultar el intercambio y las relaciones de ayuda entre los pobres, por las razones que ya he descrito aquí y he discutido. Y sí, no podría estar más de acuerdo con la interpretación de Juan Pablo Ferreiro, y su colofón es muy fuerte. El colofón que Juan Pablo está planteando es esta dureza ideológica de los sectores menos favorecidos, y que pues habría que ver cuál es el impacto que tiene en su comportamiento político y en su comportamiento pues social más amplio. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si haya más preguntas. Sí, la siguiente es de Minerva López Millán, seguida por María de Lourdes Sánchez. Minerva, por favor, si te quieres presentar. Sí. Bueno, gracias, David. Mercedes, porque es por el gusto de conocerte, por lo menos en pantalla, y de escucharte, porque sí he leído. Ahora, yo hice el doctorado en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Entonces, desde allí empieza como que a definirse mi interés por los estudios sobre la familia, a definirse un poco. Y ahora trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en San Luis Potosí. Y la pregunta que quisiera hacerles un poco a todos y a usted es si conocen bibliografía sobre este proceso de mercantilización de prácticas de reciprocidad, pero a nivel comunitario. O sea, y tiene que ver con el título del trabajo que ahorita usted expuso, en el de
de los recursos de la pobreza a la pobreza de los recursos. O sea, la pregunta va por allí. Y es más fácil que me haga entender por un ejemplo. Por ejemplo, en la cabecera municipal de Tanlajas, de la Huasteca Potosina, es muy obvio que hay cantinas, digamos, en lo que se consideraría el cuadro de la cabecera del centro municipal, de la cabecera, y también centros donde se hacen préstamos. O sea, las prácticas que a nivel comunitario y por supuesto familiares se hacían de reciprocidad, ahora están pasando a, no sé si usar la palabra de despojo, pero o sí como una especie de plagio, de que las prácticas de reciprocidad que hacían las familias y a nivel comunitario se van comercializando, las van adoptando tanto empresarios como las autoridades municipales, porque con estos establecimientos y las prácticas propiamente comerciales se deshacen unas prácticas muy activas con por ejemplo, con el depósito de cerveza que tiene un comité y se utilizaba como una institución bancaria. Entonces, cuando se ponen estos dos establecimientos en la cabecera, se van debilitando estas otras prácticas. Ya son muy pocos las comunidades que tienen de manera tan funcional estos depósitos de cerveza como una institución crediticia al interior. Y me preocupa un poco porque no hallo la forma de abordarlo y me parece que tal como lo están ustedes, se ha trabajado en el estudio de la reciprocidad y las familias. Pienso que desde allí se puede hacer, digamos que abordar el problema, porque es un problema, pero no sé si haya bibliografía o cómo abordarlo, porque es muy obvio, es como, digamos, esa otra cara de que a mí la impresión que tengo, de que es como si la misma lógica del comercio no hallara forma de deshacer las prácticas comunitarias y basadas en el parentesco para convertirlas en comercio. Entonces, más bien es como pedir bibliografía o ustedes que conocen, y me parece adecuado aquí preguntar. Pues gracias, Mine. Realmente yo no conozco bibliografía específica sobre eso. ¿Está oyendo bien? ¿Escuchan bien? Lourdes, por favor. Ahora sí. Sí. Gracias. Lo que yo te recomiendo es leer, o sea, que no andes buscando justo el texto que te va a dar luz específica sobre ese problema específico. Yo creo que lo que debes hacer es leer buenos textos sobre estos temas de intercambio social, reciprocidad, los temas de organización social, comunitaria, qué sé yo, habría ahí un montón de clásicos que te podríamos recomendar que leyeras, pero que no andes buscando como el texto que te va a explicar ese fenómeno en particular. O sea, la teoría son afirmaciones generales y dan luz en la medida en la que tú la vas conociendo, manejando y poniendo en práctica. Ay, ahí apareció un bebé, pobrecito. Ay, cómo les hemos cambiado la vida a los críos. Pero bueno, o sea, no hay textos a la medida, eso es lo que quiero decir. Lo que tienes que hacer es leer mucho y seguir haciendo investigación, por supuesto, y ver cómo si los textos que, por ejemplo, ya seguramente en este seminario ha habido un intercambio, hay un acervo bibliográfico maravilloso, seguramente, habría que echarle un ojo.
Y si quieres después, pues me puedes escribir y seguimos conversando, que yo no soy la que tiene la última palabra ni he hecho investigación específica sobre eso, ¿no? Pero con mucho gusto puedo pensar en algún texto que crea yo que puede serte útil. Muchas gracias, Mercedes. Sigue ahora María de Lourdes Sánchez. Por favor, María de Lourdes, si te presentes de qué institución vienes, y luego sigue Pablo Martínez Lazo. Sí, gracias. Buenas tardes. Soy María de Lourdes Sánchez Velázquez, soy de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México. Y me interesa mucho esta discusión que se está haciendo acá, porque yo estoy un poco haciendo un sondeo de qué ha pasado con las profesoras de nivel básico, en escolar específicamente, que en este proceso de pandemia quedaron sin empleo, o los redujeron hasta el 70%, por cierre de centros privados y comunitarios. Y entonces lo que yo vengo indagando es cómo entre ellas mismas se han solidarizado, no sé si es adecuado el término de reciprocidad, en términos de ayuda entre madres, maestras, para obtener el ingreso que han dejado de percibir en sus centros de trabajo. Y en específico también en estas mismas madres hay este parentesco, es la abuela, es la madre que ayuda a su hija en este proceso de no me puedo ir a rentar a otra casa porque no me alcanza el dinero, a menos que he estado desempleada. Y entonces le pido a mi madre y a mi abuela que me ayuden, tanto en el cuidado y pues sí, en apoyos de vivienda incluso. Entonces mi pregunta es, cuando se da, y creo que ya la hizo también otro compañero, cuando se dan casos de parentesco tan cercano, abuela, hija, estas relaciones, ¿se puede decir que son monetizaciones o están cruzadas con una cuestión socioafectiva o de sobreprotección a los hijos ya adultos que no pueden independizarse, incluso con su familia, nietos y demás? He visto cantidad de maestras que les dejan sus hijos a las mamás, y luego estas incluso se van a Estados Unidos y dicen, ¿ahora qué hago con mi nieto? Ese tipo de relación es monetización. Yo pienso que es una cuestión socioafectiva de sobreprotección, como mucho de nuestra cultura en México, ¿no? Quiero proteger a mi hija porque no encuentro trabajo, porque tiene su hijo, porque ya la corrieron de la escuela, etcétera. Quiero saber su opinión. ¿Qué piensas sobre esa relación de parentesco y esta reciprocidad en esos casos de familia? Gracias. Claro, María de Lourdes. Siempre ha habido flujos de dinero, siempre. O sea, una cosa es la ayuda y el hecho de que yo o las personas aporten recursos económicos, en este caso dinero craso, apestosito a dinero, o sea, no lo reifiquemos, el dinero que nos es tan útil para comprar mercancías. Eso siempre ha sido parte de los flujos de ayuda que se han dado entre constelaciones amplias de parientes, sobre todo entre parientes, y a más cercano al parentesco, el flujo de los dineros se hace más presente o es más común. A medida que pues, aquí después entran cosas muy interesantes de la confianza, ¿no? Pues no le tengo tanta confianza como para pedirle o para ofrecerle un apoyo económico. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que yo describía de la compra de favores, ¿no? Esa es mi opinión. No sé si te sirve de mucho, pero o sea, y precisamente en mi presentación, lo que yo quise hacer hincapié fue en mostrar cómo la antropología, la etnografía ha mostrado y ha arrojado evidencias más que como para atorar las puertas del infierno, en donde las relaciones sociales está imbricada también ahí toda la economía, ¿no? Cálculos económicos, flujos de dinero, pero una cosa es eso y otra cosa es la compra del favor. Oye, cuídame, pues estoy enferma,
pues no puedes cuidarme porque no tienes dinero para llegar a mi casa, yo te lo pago. Te contrato, te doy el día. Esa es otra cosa, creo yo que es otra cosa. Ya se vuelve mercancía, no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión, no sé, si hay alguna otra cosa más, nos estamos alargando muchísimo. Sí. Yo quería que terminara la hora. Y muchas gracias. Me queda un poco para seguir hurgando el tema, muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, María de Lourdes. Perdón. Ahora quiere hacerte un comentario Pablo Martínez Lasse y pediría que se presentara y después Germán Vázquez Sandrín. Pablo. Muchas gracias, David. Mucho gusto en conocer a Mercedes González de la Rocha. Muy interesante su obra. Y bueno, pues sí, creo que la duda está en el aire porque coincido con María de Lourdes Sánchez un poco, porque creo que habría que trabajar entonces el concepto de reciprocidad, ¿no? Porque sí, no es lo mismo, pues, dejarle los niños a la abuela para que los cuide y darle un poco de dinero que contratar una niñera, ¿no? Por poner un ejemplo, de alguna manera, o rentarle un departamento al hijo, porque pues, se lo vas a rentar de una manera mucho más favorable, digamos, ¿no? Por decir algo. Pero además ahorita pensaba yo también, pues es que en política incluso, y estoy aquí hablando un poco aventuradamente, pero se usan estos términos de parentesco para hablar de reciprocidad política. Y a veces estas cuestiones incluso de complicidades que se dan a nivel de unas cuestiones espantosas de corrupción, tienen que ver con estas reciprocidades, ¿no? No sé, entonces sí creo que habría que trabajar más el concepto de reciprocidad como un fenómeno social interesante de las redes sociales, porque si bien se ha ido como achicando, pero se va reformulando, aunque se vuelve más endogámico, si quieren así llamarlo, de todos modos existe, pues, y se va replanteando en otros términos, no sé, ahí. No tengo comentarios, David. Bueno. Quizás nada más decir que realmente la reciprocidad está bastante estudiada. Si hay confusión en este momento es porque estamos ante cosas muy nuevas que no hemos, perdónenme, es mi hijo que me está hablando. Pero aquí hay una cosa de la cual no hemos hablado y que Javier estará de acuerdo conmigo cuando yo planteo que la reciprocidad es efectivamente un fenómeno extremadamente complejo que aquí no estamos pensando ni estamos evaluando cómo se reciproca, porque las formas de reciprocar son muy diferentes. Por un lado, no se devuelve siempre lo mismo. No es que si yo recibo cuidado, espero que me den cuidado. Y está más que estudiado el hecho de que las reciprocidades involucran un intercambio muy complejo de bienes y servicios, que no necesariamente son los mismos que tú, beneficiario del favor que recibiste, vas a dar lo mismo. Ni es la misma moneda, ni tampoco es el mismo. No hay tiempos fijos, no hay tiempos, y eso lo distingue muy claramente de una transacción comercial, ¿no? Aquí no hay tiempos fijos. O sea, yo te estoy dando esta ayuda, te estoy dando este regalo, te estoy ofreciendo este favor, y no espero que me lo regreses hoy mismo, ni mañana, ni pasado. O sea, los tiempos son muy largos y por eso es que funciona también el término de la reciprocidad diferida para ver justamente esos intercambios intergeneracionales. Pero nada más, no tengo más nada que comentar al respecto. Y me hubiera encantado verte la cara, Pablo Martínez, pero eres de los que no nos obsequia tu bella imagen. Gracias. Perdón. Gracias, muchas gracias. A ti. Bien, tenemos 2 intervenciones más, se está acabando el Si las tiempo. juntamos, David.
¿Cómo? Las reunimos y yo tomo nota y digo lo que pueda decir. Ok, muy bien. Bueno, quisiera hacerte un comentario, una pregunta. Germán Vázquez Sandrín, nuevamente pediría que se presentara cada quien y luego Jaime Carrión. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Germán Vázquez Sandrín, soy profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Soy demógrafo y no soy antropólogo para nada. Mi pregunta va en términos de que si estos límites de la reciprocidad o la pobreza de recursos en general de los pobres urbanos estarían incidiendo en los arreglos residenciales, ¿sí? ¿Y de qué forma? Si es que sí hay evidencia de ello, pues de qué forma pudieran estar incidiendo, ¿no? Particularmente me interesa el aspecto de el inicio del arreglo, o sea, al momento de la unión, los jóvenes, ¿no? Que habitualmente en América Latina, pues muchas veces van a vivir a casa de los papás, si eso se está viendo afectado o en alguna otra forma, en algún otro momento del ciclo familiar. Muchas gracias. A ti, Germán. Jaime, le damos la palabra a Jaime, ¿no? Y después ya trataré de responder. ¿Cómo no? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre completo es Jaime Enrique Carrión Flores. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado de México. He estado yo trabajando cuestiones vinculadas al parentesco, pero no tanto de hallar estructuras familiares, sino de tratar de hurgar un poco en los vínculos que se van definiendo a través hurgar en el parentesco a través de los vínculos que se van definiendo a través de sustancias, fuerzas, energías, poco, ¿no? Y yo fui el que hizo el comentario la semana pasada acerca de si se había encontrado un poco más, hurgado más un poco sobre el asunto de las tandas, ¿no? Como mecanismos, digamos, de apoyo dentro de las familias pobres. Y bueno, estoy escuchando y mi comentario se haya estrechamente vinculado a lo que en estos momentos se está diciendo, ¿no? Hay un trabajo, un artículo que a mí me pareció sumamente clarificador, se llama, creo es colombiano, Gabriel Abduca, en donde él señala básicamente que reciprocidad y don no son la misma cosa. Y esto viene a colación porque estaba yo recordando un poco, he estudiado la parte de Texcoco, una localidad que se llama San Jerónimo Amanalco. Ahí me encontré con una especie de reciprocidad diferida a la que ya ellos llaman encargo, en el que yo voy a ayudarle a una persona para su boda y le voy a ayudar con, digamos, 3 rejillas de refresco. Entonces, cuando yo tenga una actividad, espero que esta persona me apoye con esas 3 rejillas. O sea, 3 rejillas equivalen a 3 rejillas. Y me he encontrado para el municipio de Huaquechula, en el estado de Puebla, como una mujer vivió durante mucho tiempo en la Ciudad de México y regresa a su pueblo. Su hijo tuvo un hijo nada más. Su hijo se va a vivir a Estados Unidos. Esta señora aquí busca los medios, ya no puede, tiene que regresarse a su localidad de origen. Y allí la forma como se inserta es justamente a partir de que va a lo que son las fiestas y participa en la elaboración de tortillas. Al término de la elaboración de la comida, pues bueno, se le da una parte con la cual ella va poco a poco o va pasándola, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo así vuelvo a retomar la cuestión de la tanda. No es que estemos hablando de cuestiones de solidaridad, sino que estamos hablando de cuestiones de valor. Digo, en el sentido de que una persona puede participar dentro de una tanda, es necesario que se le sea reconocidos ciertos atributos. De otra forma, esta persona no va a ser elegible para participar dentro de este sistema de tanda. A mí me parece que justamente esta es la dimensión que habría que profundizar, y por eso es que fue mi pregunta la semana pasada, de qué manera la tanda pudiera en un momento dado generar ciertos aspectos
que pudieran equipararse a formas de sustancia o energía o fuerzas que pudieran permitir establecer como ciertos parámetros vinculados al parentesco. Por eso que señalaba al principio, yo no estoy hurgando en cuestiones de configuraciones de las estructuras familiares, sino hurgando otras formas en cómo se va construyendo el parentesco, un poco a cómo maneja ¿cómo se llama? Maurice Godelier, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario y por ahí subyace una pregunta también. Gracias. Gracias, Jaime. Pues voy a tratar de dar respuesta o no respuesta, sino comentar también, o sea, porque pues el expositor de un texto académico no necesariamente tiene que convertirse en experto de todos los temas que la audiencia tiene, en los cuales la audiencia tiene interés. Ciertamente son temas que relacionados y que me interesan y me importan, pero en los cuales pues no he hecho investigación reciente, ¿no? Pero bueno, este tema que planteaba Germán Vázquez sobre los arreglos residenciales y las uniones. Efectivamente, yo lo que he observado es que antes de la crisis de los 80s, en aquella prehistoria urbana tapatía, los jóvenes al momento de la unión se iban a vivir a la casa de, no necesariamente patrilocal o matrilocal, a casa de alguno de los padres, de los padres de alguno de los novios, de los ahora cónyuges, que les diera alojamiento. Y efectivamente era una solución a su necesidad de una vivienda, pero también era conveniente y era visto como conveniente por parte de los padres que los acogían. Y es muy, digo, no llega a los extremos de que se han documentado con asuntos rurales y más de comunidades indígenas, en donde la mujer, la esposa del chico que lleva a su esposa a vivir a casa de sus padres, se convierte prácticamente en mano de obra sin remuneración, bastante explotada por la suegra, por cierto. No llega a esos límites, pero ciertamente esa pareja, esa nueva pareja, contribuye con ingresos y contribuye también con trabajo a los quehaceres domésticos de ese hogar. Por supuesto, esto involucra una dosis de conflicto y negociación bastante drásticos y bastante tenebrosos. O sea, el compartir la vivienda es visto como una solución y como algo que pues se tiene que hacer en ciertos momentos porque no hay dinero para establecer una vivienda propia, pero ciertamente se sufre. Y la sufren todos los miembros del grupo doméstico, no nada más la nueva pareja o la nuera o el yerno, sino que realmente es un asunto conflictivo y que cotidianamente lleva negociaciones, roces, pleitos, etcétera, y muchas veces precisamente se procura y se procuraba hacer lo posible por tener un lotecito y poder ahí empezar una casita para salir de ese ambiente, ¿no? O sea, no miles, pero muchas mujeres con las que yo hice mis trabajos de campo en la ciudad hablaban de esta necesidad de salir de casa de los suegros porque estaban hasta el copete, por no decir otra cosa, de vivir ahí. Sobre todo cuando los niños empiezan a nacer y entonces los chiquillos lloran y las cuñadas o los cuñados se quejan y en fin, un desastre. Después, durante la crisis, interesantemente, encontré que a pesar de las crisis, las negociaciones, los conflictos, pues es que ahí sí apretaba, al inicio de la crisis, apretaba la necesidad y entonces yo observé muchas más
grupos familiares extensos con este tipo de arreglos, con los hijos que pues se iban a vivir ahí y no se iban después porque pues era muy conveniente, se ahorraba mucho en los gastos de la vivienda porque pues el hecho de tener una vivienda autoconstruida no necesariamente está libre de gastos, es decir, bueno, aunque ya esté edificada, pues están todos los gastos que todos sabemos que existen de electricidad, de gas, etcétera, etcétera, y durante la crisis fue muy conveniente para la gente ahorrar en esos términos. De hecho, era lo que primero se buscaba. O sea, si podemos hablar de así como de Vereux, el que se los planteé la vez pasada, del Stefan es el que hace trabajo de campo en Malawi y que ve cómo las crisis tienen ciertas etapas y al principio la gente se ayuda más y después ya no se ayuda. Bueno, pues así esto, realmente si la gente, si los hogares, las personas de las familias y grupos domésticos de escasos recursos y sectores populares en Guadalajara durante la crisis podía decir, gasto número 1 en el que voy a ahorrar, básicamente, era la vivienda. Entonces, se juntaron más para ahorrar más, porque se compartía entre todos, pagaban la luz, pagaban el gas, pagaban lo que fuera necesario pagar, y pues salía más barato que tener, digamos, a los miembros de esa familia en distintos grupos domésticos. Y después ya, la verdad, ya no le seguí siguiendo, ya no continué siguiéndole la pista al tema de los arreglos residenciales, lo cual es una pena, pero ahí está ya todo el tema que han investigado otros, entre otros mi hija Inés Escobar, con las viviendas en los nuevos complejos residenciales de la nueva periferia de las ciudades mexicanas, que son estas barrios residenciales financiados por las grandes empresas financiadoras y con todo el asunto del empobrecimiento vía la financiación, empezando por la vivienda, ¿no? Y el equipo, los muebles también, pues las cosas como Electra, el Coppel, esas fieras del capitalismo que realmente tienen a la gente de escasos recursos así, con el cuello bien atado. Pero bueno, eso es lo que quisiera comentar a la intervención de Jaime. Y después con lo que de Germán, y lo que plantea Jaime, pues yo no sé de energía y de esas cosas como raras que planteaste, Jaime, pero sí me gusta mucho, insisto, en que es muy importante seguir estudiando las tandas, y efectivamente las tandas no son de ayuda mutua. Podríamos estirar un poquito la ayuda mutua y llegar a la conclusión de que un grupo de personas ahorra colectivamente y se ayudan. Pero bueno, algo dijiste que me pareció muy sensato, que distinguiendo que las tandas no son recíprocas. Pues sí, todo el mundo tiene que dar lo mismo, Jaime, pero bueno, lo que sí es muy importante desde mi punto de vista de las tandas es que están basadas en la confianza. Tú no invitas a nadie a una tanda si sabes que es un mal pagador, porque bueno, no es un pago, es un ahorro, pero si se cae una pata de una tanda, pues se cayó toda la tanda, o sea, ya no juntaste el dinero que tienes que juntar para dárselo a una persona, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que seguir investigando y lo más importante es precisamente eso, seguir haciendo etnografía, los que sabemos hacer etnografía, y seguir haciendo análisis demográficos maravillosos como lo hacen muchos demógrafos. Y déjame decirte, Germán, eres demógrafo y te da risa que no eres antropólogo. Mis mayores y más amados colegas que yo he dicho son mis colegas, han sido sociodemógrafos. Brigidita García, que paz descanse, que falleció hace muy poco y que la extrañamos muchísimo en el medio académico y en el medio afectivo y dejó un huecotote en el corazón de muchos de nosotros. Pues Brígida García fue siempre una gran colaboradora, una persona con la que
discutíamos todos estos temas junto con Orlandina Oliveira, pues además Orlandina Oliveira, Humberto Muñoz, Brígida García, 0 antropólogos y sin embargo unos grandes, o sea, perdón por decir sin embargo, 0 antropólogos y grandes pensadores de la familia en México, ¿no? Con esos libros maravillosos de Hogares y Trabajadores en la Ciudad de México y después su libro de Brasil, y luego el de Vida Familiar en México de Brígida y Orlandina. O sea, si tú me preguntabas, ¿quiénes son tus colegas? Yo inmediatamente decía Orlandina, Brígida. O sea, yo a la demografía la amo con todo mi corazón, aunque soy incapaz de hacer un análisis demográfico, pero los he leído mucho. Carlitos Echarri, que también falleció tristemente justo antes de la pandemia, lo amé profundamente, sus textos sobre uniones, sobre embarazo adolescente, son fundamentales y seguirán siendo fundamentales. Entonces yo le tengo muchísimo cariño a la demografía y me gustan mucho los demógrafos. O sea que qué bueno que lo eres, Germán. Gracias. Muchas gracias por las dos cosas, por la respuesta y por las flores. Merecidas. Pues muy bien, se está terminando el tiempo y yo tenía algo para terminar, o sea que me acuerdo en una versión de tu libro que leí hace mucho tiempo. Bueno, para comenzar, bueno, Larisa hace una crítica y replantea, ¿no?, la problemática de la pobreza urbana, haciendo una crítica a Oscar Luis, ¿no? Y yo creo que tú también haces una crítica a Larisa, ¿no? Como que son una especie de linaje de los estudios urbanos en México, ¿no? De la familia de los escasos recursos. No sé qué piensas tú, o sea que ya tanto tiempo ha pasado, pero de la obra pionero de Oscar Luis, ¿qué sería rescatable de lo que él trabajó o nada quizás para ti? Para mí es rescatabilísima su etnografía. Su planteamiento de la cultura de la pobreza pues sí me saca un poco ronchas, pero hay quien lo ha rescatado, ¿eh? Creo que, no sé si ustedes conozcan a Matthew Gottman, que es un antropólogo de Brown University en Providence, en Estados Unidos. Es un antropólogo que ha hecho mucha investigación en México, tiene libros y artículos muy importantes sobre masculinidad y sobre familia, pero él centrándose en la vida de los hombres. Y Oscar, Matthew Gottman, es muy, creo que escribió un artículo en donde reivindica hasta cierto punto el planteamiento de Oscar Luis, desde una postura muy crítica, por supuesto, pero interesante. Ahorita, lamentablemente, no recuerdo los detalles de su planteamiento y de su discusión, pero sí. Y para mí, la etnografía es espectacular. No tiene, yo creo que, elemento comparativo que pueda asemejarse. Realmente es muy, muy, muy hermosa. Pues muy bien. Y gracias por ponerme en el linaje, la verdad. Pues fue mi maestra, Larisa, tan querida. Varios semestres. Fue la que me enseñó antropología urbana, de hecho. Pues yo creo que si hacemos una historia, ¿no? O sea que pues son las figuras para mí más conocidas, más importantes, ¿no? Creo que es algo que creo que tendrías que como ubicarte ahí, ¿no? Sin duda, y quizás hacer una reflexión más adelante. Yo cerraría pidiéndote, bueno, te voy a escribir y te voy a pedir como bibliografía cosas que tú mencionaste tuyas y otras cosas también que creo que serían muy útiles, ¿no? Para discutir ciertos puntos, ¿no? Me gustó mucho que hayamos tocado bastante más, profundizado en el tema tan complicado de lo que es la reciprocidad, ¿no? Que creo que es algo muy importante
y que también que hayas recomendado leerlos a los clásicos, ¿no? Como, porque vamos a encontrar situaciones tan diversas en el campo, podemos quizás considerar las tandas como forma de reciprocidad, pero es una forma muy especial, ¿no? Y hay formas que son como más fluidas, está la reciprocidad diferida a que te hiciste referencia. Entonces es una cosa muy, muy, muy abierto y algo que queda por estudiar, ¿no? O sea que, y fue muy importante sobre todo las tendencias que tú claramente dijiste, que no son mayorías, pero a veces una pequeña tendencia, una cosa que parece desviante, puede ser una señal hacia dónde vamos, ¿no? Son cosas para tomar en cuenta. Y te agradezco también mucho por las reconsideraciones que tú planteaste de tu propio trabajo, ¿no? Es una lección muy importante para los investigadores, ¿no? Estar dispuestos a reconsiderar, retomar, reevaluar, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho y buscar como nuevos derroteros, ¿no? Con eso yo cerraría y te daría a ti la última palabra. Ay, qué difícil, David. Bueno, solo decir que realmente le aprecio mucho estar aquí, que he disfrutado muchísimo conocer a gente como Clara, por ejemplo, y pensar, caray, está tan cerquita, yo que voy al DF tan a menudo, bueno, iba. Ahora con esta nueva situación, las cosas todas han cambiado. Pero bueno, realmente ha sido muy placentero, pero bueno, los seminarios previos para mí fueron una joya y los he disfrutado muchísimo y seguiré siendo fan de esta red. Ya de aquí no me sacan, entonces por favor sigan haciendo cosas interesantes y ya somos muchos, ¿no? Entonces pues puede ser y seguir siendo un espacio extremadamente pues importante en la discusión y que yo creo que además se ha perdido la discusión, yo he visto como diluido el interés por el estudio de las prácticas sociales, como que los antropólogos de hoy, las nuevas generaciones de antropólogos están como interesadas en otro tipo de fenómenos que es difícil hacer observables, que por cierto, nota a pie de página. Todo concepto es abstracto. No los vemos en la realidad así como, o sea, tenemos que hablar de vulnerabilidad, por ejemplo. Tú no vas al mundo y no te asomas al mundo y la ves, ¿no? Es necesariamente un concepto que tienes que volver observable en un conjunto de indicadores, de fenómenos, de relaciones, de aspectos de la vida social, familiar, lo que sea, que sean visibles, que tú los puedas observar y que puedas analizar, por lo tanto. Entonces, bueno, pues esta ha sido una experiencia muy linda y les agradezco a todos el haber estado el 2 de diciembre, ahora también a David y a Javier, qué bárbaros, realmente hacen un trabajo fantástico y felicidades por eso. No, gracias por los elogios también a ti, Mercedes. Y